Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Que la gracia de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Le habla el pastor Hugh Marte de la iglesia Templo Bíblico Montes de los Olivos en Santo Domingo Este, República Dominicana. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes esta pequeña reflexión de la palabra de Dios. Sin más, quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8 y leamos a partir del versículo 12 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén, amén. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Todos conocemos que el capítulo 8 del libro de Romanos inicia el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dando por sentado, dando fe, testimonio de la seguridad que nosotros tenemos. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Partiendo de esa premisa, partiendo de esa idea inicial, entonces el apóstol Pablo en el versículo 12 nos desafía, nos recuerda los beneficios y las consecuencias de obedecer a la obra de la carne o al fruto del Espíritu, o en este caso en particular, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Desde el versículo 12 hasta el versículo 26 que nos compete, encontramos tres enfoques distintos. En primer lugar, encontramos el desafío y el recordatorio de no vivir bajo la obra de la carne, sino conforme a la guianza del Espíritu Santo. Esto lo encontramos entre el versículo 12 y el versículo 19.
El segundo enfoque encontramos entre el versículo 20 hasta el versículo 22, cómo la creación gime por ser redimida, por ser restaurada, por ser glorificada. Y la tercera sección, entonces la encontramos entre el versículo 23 y el versículo 26, en donde la idea central es que la esperanza que aguardamos es una esperanza de gloria, es una esperanza de vida eterna. ¿Y qué aprendemos aquí en esta ocasión? ¿Qué nos dice el Señor en esta oportunidad? En primer lugar, la palabra que más se repite es que somos hijos de Dios. La frase que más se repite es que somos hijos de Dios. Uno de los tantos ataques que el enemigo ha logrado permear la mente de muchos cristianos tiene que ver con la identidad. Hoy en día, la identidad del ser humano es subjetiva. Algunos se autodefinen con un género que no es el propio, con el que nació. Otros se autodefinen hasta con una especie que no obedece a sus rasgos físicos. Hoy en día, uno de los ataques que más utiliza el enemigo es en forma o directamente contra la identidad del ser humano. Y entre el versículo 12 y el versículo 26, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos recuerda en más de 4 ocasiones que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Qué importante es que usted y yo podamos tener la bendición de ser hijos de Dios. Dice el texto, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero el apóstol Pablo en los primeros versos nos recuerda la consecuencia de ser guiado por la carne. ¿Estoy yo siendo guiado por la carne? ¿Estoy yo en este momento contritando el Espíritu Santo a través de pecados, a través de cosas ocultas que nadie conoce de mí? La voluntad del Señor es que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, que vivamos una vida bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante, vamos a encontrar, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Se están evidenciando las obras de la carne en nuestras vidas? O a partir del versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, se está evidenciando el fruto del Espíritu y sus características. Es importante que podamos recordar en esta oportunidad, 1, soy hijo de Dios. En los versículos del 28 al 35, el apóstol Pablo dice, ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. No es cualquier cosa. Es un derecho adquirido por la obra salvífica, la obra redentora manifestada en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Así que no importa en la condición en la que te encuentres de desánimo, en la condición en la que te puedas encontrar en este momento, recuerda, si entregaste a Cristo tu vida, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios y tienes salvación y vida eterna y te aguarda una esperanza gloriosa, una esperanza de resurrección. En segundo lugar, encontramos la sección que tiene que ver con la naturaleza. Y la naturaleza también gime por ser restaurada, por ser glorificada. Debemos recordar que el apóstol, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 18, la consecuencia del pecado del hombre afectó también la naturaleza, afectó también la tierra. Entonces el Señor da un decreto y dice, espinos y cardo te va a producir la tierra. La naturaleza también gime por ser restaurada. Finalmente, en la tercera sección, que la encontramos entre el versículo 23 y versículo 26,
nos enfatiza la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Aquellos que ya hemos decidido vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo, aquellos que ya hemos sido adoptados por Dios, aquellos que somos llamados hijos de Dios, entonces nos aguarda una esperanza, no una esperanza corruptible, sino una esperanza incorruptible, una esperanza perdurable, una esperanza gloriosa, que es estar con Cristo por toda la eternidad. Podemos aprender muchas cosas más de este pasaje, pero quiero enfatizarte solamente estos tres aspectos. En primer lugar, eres hijo de Dios, no eres cualquier cosa. No permitas que tu entorno defina tu identidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios. En segundo lugar, la naturaleza, como consecuencia del pecado que entró por Adán y Eva, también necesita ser restaurada. Y en tercer lugar, la esperanza que nos aguarda a los hijos de Dios es una esperanza gloriosa, una esperanza perdurable en el tiempo, una esperanza con Cristo por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que estos estudios no pretenden sustituir tu tiempo a solas con Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y para mí un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.